Cuando esperemos un poquito más por si se prende alguno. Y a las 5:10 arranco. Voy a activar el mate, ya ver. Buenas tardes. Ahora vamos a empezar a ver la teoría de dinámica de fluidos. Es el tema 4 del programa. ¿Qué es la dinámica de fluidos? Es la parte de la mecánica de los fluidos que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo originan. Así, ¿se acuerdan que cuando vimos cinemática nos interesaba solo el movimiento del fluido? En cambio, ahora sí nos interesan las fuerzas que lo originan. Estas fuerzas pueden ser de diversos tipos, pueden ser fuerzas gravitacionales, fuerzas debidas a la presión, puede haber muchas más fuerzas a considerar, fuerzas debidas a la tensión capilar, a la viscosidad y a otras más. Pero vamos a centrarnos en un grupo pequeño de fuerzas, básicamente las fuerzas derivadas de la presión y de la gravedad. De todos modos, vamos a plantear ecuaciones genéricas que nos permiten, de alguna manera, ir incorporando algunas otras fuerzas que nos hicieran falta. Para el caso de trabajar con fluidos diferentes de los que normalmente se usan en la industria. Bueno, la bibliografía, básicamente seguimos en Mecánica de Fluidos de Streeter, capítulos 5, 6 y 11. ¿Por qué tanto? Porque en una parte vamos a ver lo que sería ecuaciones de Euler y de Bernoulli, después vamos a ver algunos tipos de aplicaciones y en el 11 otras aplicaciones más. En Francini, perdón. En Streeter, al contrario, está todo dentro del capítulo 3. Mateix, capítulo 5 y 6, White, el capítulo 4 y en Sengel, capítulo 5 y 6. Vamos a hacer acá una mención a un conjunto de ecuaciones que se denominan ecuaciones de Navier-Stokes porque fueron formuladas por estos dos científicos del siglo XIX y son las ecuaciones que describen el movimiento del fluido real en forma general, considerando todas las fuerzas que actúan sobre un volumen de control. En esta hipótesis plantea que son fluidos newtonianos, tenemos fuerzas gravitacionales, viscosas y de presión. Y a su vez la podemos extender a 3 dimensiones. En realidad, la ecuación de viscosidad de Newton y la ecuación de las fuerzas de Newton, igual a masa por aceleración. Estas ecuaciones se pueden formular de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza derivada de la presión, mirando el renglón A, fuerza derivada de la presión, que está en rojo, fuerzas derivadas de la viscosidad, porque están afectadas por la viscosidad cinemática, y eso es igual a masa por aceleración expresada en forma diferencial. Lo mismo tenemos para el segundo eje, el eje Y, y para el eje Z actúa la gravedad, entonces se agrega este término menos ρ por G. Acuérdense que siempre está este signo negativo aplicado a la presión y en el caso de la gravedad también, es porque los fluidos se desplazan siempre siguiendo el gradiente inverso de la presión. Es decir, a medida que la presión disminuye, el fluido se mueve de la presión mayor a la presión menor. Y en el caso de la aceleración de la gravedad, si nosotros tenemos el eje Z, el eje de las ordenadas, o sea, de las alturas, de las cotas, llamémosle así, en dirección vertical hacia arriba, la gravedad actúa en sentido contrario. Por lo tanto, se le coloca el signo negativo. Estas ecuaciones podrían describir perfectamente el movimiento de todos los fluidos, pero tenemos un problema. No todas tienen solución analítica general, sino que hay casos particulares. En rigor, las ecuaciones, no hay todavía un método de resolución analítico definido para estas. Se pueden hacer mediante integración por transformada de Fourier en algunas condiciones o directamente mediante integración numérica se pueden resolver. Pero desde el punto de vista de la solución analítica que nosotros vamos a analizar en esta materia, no tienen toda solución. Van a encontrar, sí, en la bibliografía que algunas soluciones parciales, Senge las tiene, Streeter también las tiene, así que al que le interese y profundizar en ese tema puede ir a esos libros. Vamos a analizar primero la ecuación de Euler. La ecuación de Euler se aplica a un fluido ideal, o sea, sin viscosidad. Tiene que ser irrotacional y en régimen permanente.
¿Se acuerdan qué significaba régimen permanente? Régimen estacionario, profe. A ver, estaríamos ahí. ¿Y cómo sería ese régimen? Las Donde las propiedades no cambian en el varían tiempo. en el tiempo. No varían en el tiempo. Bien, muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué fuerzas pueden actuar en el fluido? Fuerzas de gravedad, como yo les había dicho, fuerzas causadas por diferencias de presiones, fuerzas de viscosidad. Fíjense que la estamos nombrando, pero si decimos que el fluido es ideal, la viscosidad es igual a 0. Fuerzas de elasticidad, y acá tenemos la condición, si es incompresible el fluido, entonces son nulas. Y la tensión superficial, porque en realidad tiene poca importancia relativa cuando hay flujo en cañerías, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta la tensión superficial cuando es el flujo en medios porosos, porque ahí va a haber una interacción a nivel microscópico entre el fluido y las paredes del capilar por donde se va moviendo, la pared del poro donde se va moviendo, esto es importante para los petroleros, que va a haber un efecto sobre el flujo neto que ustedes van a tener. Y vamos a considerar para nuestra deducción la fuerza de gravedad y la fuerza causada por diferencias de presión. Como la segunda ley de Newton nos establece que la fuerza es igual a masa por aceleración, y el vector aceleración siempre tiene la misma dirección que el vector de la fuerza, entonces podemos escribir, considerando un paralelepípedo de fluido donde actúan las fuerzas, que es este que tenemos acá, que tenga aristas diferencial X, diferencial Y y diferencial Z, y donde actúan fuerzas según los ejes. Vamos a considerar la fuerza según el eje X, que de un lado la presión va a ser P por diferencial Z por diferencial Y, ya que diferencial Z diferencial Y es el área, y del otro lado, en el opuesto, P más la derivada de P respecto de X por diferencial Z, por diferencial X, perdón, por la superficie. Consideramos que sobre ese elemento pasa una línea de corriente y actúan fuerzas de presión y la fuerza de gravedad representada por el peso del elemento de fluido. La velocidad, es una función de X, Y, Z y T, es una función compuesta. Entonces vamos a aplicar la ecuación de las fuerzas, vamos a definir primero unas fuerzas unitarias genéricas, que después vamos a ver cuándo se usan y cuándo no, que las llamamos X y Z, en las de X y Z mayúscula, en las direcciones X y Z. Y estos son fuerzas por unidad de masa. Si consideramos la dirección X, la sumatoria de las fuerzas va a ser masa por aceleración. Si hacemos el cociente fuerza sobre masa, vamos a tener la fuerza por unidad de masa. Aplicando esa ecuación, vamos a decir, fuerzas de presión. Acá tenemos la presión en una cara menos la presión en la cara opuesta, o contrapresión que se le puede llamar. Y a su vez tenemos una fuerza por unidad de masa, también que actúa en esa dirección, multiplicada por la masa, que es la densidad, por el volumen. Y eso a su vez es igual a masa por aceleración, o sea, masa del elemento de fluido, densidad del elemento de fluido por el volumen, por la aceleración, que es la derivada de U respecto de T. Reordenando y simplificando y dividiendo por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, llegamos a esta expresión. Menos derivada de P respecto de X, más X mayúsculo, fuerza por unidad de masa en el eje X, por la densidad igual a la densidad por la derivada de U respecto a T. Y acá vamos a hacer algunos pasajes, unos pasajes algebraicos. Esta expresión nosotros la podemos escribir para cada eje. Entonces, para el eje X, la que deducimos, y para el eje Y, para el eje Z, tenemos exactamente las mismas expresiones matemáticas. En el caso real, nuestra única fuerza unitaria que se considera es la gravedad. Entonces, las ecuaciones de Euler nos quedan reducidas a estas sencillas expresiones. Menos derivada de P respecto de X por 1 sobre ρ igual a la derivada de U respecto de T,
menos derivada de P respecto de I por 1 sobre ρ igual a la derivada de B respecto de T, y a su vez menos derivada de P respecto de Z por 1 sobre ρ, ojo acá, menos G igual a la derivada de W respecto a T. Y estas constituyen las ecuaciones de Euler que vamos a utilizar para deducir otras ecuaciones. Fíjense que están deducidas para régimen permanente y fluido incompresible, o sea, ρ constante. Esas son las condiciones. Y aparte que el flujo es irrotacional y que el fluido es ideal, o sea, la viscosidad es cero. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esas ecuaciones de Euler. Estas ecuaciones así, teóricamente me describen cómo varía, cómo relacionamos las fuerzas de presión y las fuerzas de gravedad con el movimiento del fluido. Ahora vamos a tratar de organizarnos para hacerlo en una condición aún más práctica. Y vamos a ver para ello la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es muy antigua, pero sin embargo sigue siendo de extremada utilidad, tanto como la de Newton de las fuerzas, masa por aceleración, para la resolución de los problemas de ingeniería. En realidad, arrancamos con la ecuación de Bernoulli y después algunos autores han descrito lo que sería una ampliación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, inicialmente, parte de las ecuaciones de Euler. Y fíjense que cuando deducimos la ecuación de Euler, nosotros teníamos que la ecuación de Euler la planteábamos a lo largo de una línea de corriente. La ecuación de Bernoulli también se va a plantear a lo largo de una línea de corriente. Y a su vez tenemos flujo irrotacional, fluido, en este caso, ideal. Y lo que no vamos a considerar por ahora es que el fluido sea incompresible. Ya vamos a ver por qué. Planteamos las ecuaciones de Euler y a su vez dividimos miembro a miembro por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Entonces nos queda esta modificación en la ecuación de Euler. Sumando miembro a miembro, llegamos a una expresión que tenemos que trabajarla un poquito. Vamos a considerar cada uno de estos grupos algebraicos. U es la derivada de B respecto de T. Buenas, B. ¿cómo te va? Voy al H13, a la casa de bronce. B, al que tenga el micrófono abierto, acuérdese de cerrarlo, por favor. Disculpe, profe. Si es para una pregunta, no hay problema. Cuando quieran, pregunten. B es la derivada de Y respecto de T y W la derivada de Z respecto de T. Y a su vez vamos a considerar el diferencial total de presión como la expresión derivada de P respecto de X por diferencial X más la derivada de P respecto de Y por diferencial Y más la derivada de P respecto de Z por diferencial Z. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, podemos escribir esto. Menos diferencial P sobre ρ menos G por diferencial Z igual a U por diferencial de U más B por diferencial de B más W por diferencial de W. Pero acá, en el segundo miembro, podemos trabajar un poquito. ¿Qué implica este poquito? Considerar, por ejemplo, U por diferencial de U no es otra cosa que la derivada de U cuadrado, de U cuadrado dividido 2. O sea, 2U sobre 2 por diferencial U. Haciendo el mismo razonamiento para B y W, entonces podemos escribir que esta menos derivada de P respecto de sobre ρ, menos G por diferencial Z es igual al diferencial a 1 medio del diferencial de U cuadrado más B cuadrado más W cuadrado. Que esto no es otra cosa, como esto es una suma vectorial, 1 medio del diferencial de B al cuadrado. Entonces podemos reordenar esto y decir que diferencial P sobre ρ, cambiando de signo, más G por diferencial Z, más 1 medio de diferencial B cuadrado es igual a 0. Y esto sería una explicación de diferencial de la ecuación de Bernoulli. Si nosotros consideramos fluido compresible, fíjense, ideal y en régimen permanente, tenemos que integrar. Como la densidad es solo función de la presión, podemos escribir la integral de diferencial P sobre ρ
más G por diferencial Z más 1/2 de B cuadrado es una constante. Acá ρ queda dentro del integral porque es una función de la presión. En un fluido compresible, como lo que se ve en los gases, o en algunas condiciones particulares, cuando tenemos una gran diferencia de presión entre un punto y otro, que vamos a considerar, la densidad va a depender de la presión. Ahora bien, si el fluido es incompresible, sigue siendo ideal y está en régimen... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Bien, es relacionado a la expresión que está arriba de la integral. Sí. Porque estoy viendo en la anterior que igualamos a 0 y tenemos la diferencial de velocidad al cuadrado. Y en la velocidad tenemos 1/2 de la derivada de la velocidad al cuadrado. Sí. Y quería preguntarle en qué extremo se integra la velocidad. En los extremos lo vamos a integrar entre el punto 1 y un punto 2, considerado a lo largo de la línea de corriente. Ok, lo mismo que para la densidad, digamos. Claro, pero la densidad es una función de la presión. Entonces usted tiene que vincular la densidad en función de la presión, hacer una ecuación de cómo me va a variar la densidad con la presión, y recién ahí, cuando tenga esa función, va a poder integrar. Bien, perfecto. Bien, acá justamente como decía, como preguntaba su compañero, vamos a integrar a lo largo de la línea de corriente en una sola, en una dirección, que es la de la línea de corriente, perdón, y los extremos de integración van a ser dos puntos cualesquiera dentro de la línea de corriente. Pueden estar más cercanos, más alejados, puedo inclusive aplicar la ecuación. ¿Y qué significa esto? Que este término, la suma de estos tres términos se mantiene constante. Ya lo vamos a analizar de otro punto de vista. Vamos a para el fluido incompresible, ideal y en régimen permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Rho no depende de la presión. Lo podemos sacar afuera del integral. Y si dividimos por G, podemos pensar P sobre rho G más Z más 1 sobre 2G B cuadrado. Igual a una constante. Pero rho por G, ¿qué es? El peso específico. Podemos ponerlo de esta manera. Como presión sobre peso específico más Z más 1 sobre 2G B cuadrado igual constante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aplico esta ecuación, como lo vamos a ver en la práctica, en un punto, va a ser esta suma, va a ser igual a la suma equivalente que tengamos en un segundo punto y en el tercer punto, y así sucesivamente. Entonces me va a poder vincular estos términos entre distintos puntos de la línea de corriente. Fijémonos acá qué es cada término. P sobre gamma es energía de, a ver si alguno se ubica. Energía de presión. De presión. Bien. Z. Energía potencial. Bien. ¿Y el otro término? Cinética. Energía cinética. Bien. Perfecto. Ahí está. Expreso una energía por unidad de peso y aumento o disminuye para que se mantenga constante la suma. ¿Esto qué es lo que nos implica? Fijémonos en una cañería. En una cañería, para que circule un fluido, consideremos que la cañería tiene un angostamiento entre el punto 1 y el punto 2. La presión que tengo en el punto 2 va a ser, en el punto 1, perdón, más alta que la del punto 2. Entonces la presión del punto 1, si es de mayor diámetro, la velocidad para un caudal determinado va a ser más chica que en el punto 2 que tiene menor diámetro. ¿Y cómo yo voy a hacer que la velocidad en el punto 2 aumente? Porque voy a transformar energía de presión del punto 1 a energía cinética en el punto 2. Y a su vez en el punto 2 la energía de presión va a disminuir. Lo mismo va a pasar con la energía potencial Z. Al conjunto, en la práctica, por ejemplo, si se aplica a Bernoulli una cañería, vamos a considerarla porque vamos a ver en la bolilla 5 cómo se distribuyen las velocidades en función del radio en una cañería. Nosotros tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli, por definición, hemos dicho, para una línea de corriente. En una cañería, que tenemos infinita línea de corriente, ¿en dónde la vamos a aplicar? La vamos a aplicar en el eje de la cañería,
¿Y qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar los valores medios de velocidad y de presión. Y la cota Z, en este caso, que representa la energía potencial, va a ser la correspondiente al eje de la cañería. El término P sobre gamma más Z se la denomina altura piezométrica. Fíjense que en el caso de los fluidos ideales, cuando no trabajamos con fluidos ideales, sino que con reales, la altura piezométrica puede ir variando. Es decir, esa suma no se va a mantener constante por efecto de la viscosidad, por efecto de las pérdidas. Pero para un fluido ideal se verifica esto que tenemos acá. La suma de energía de presión más la potencial más la cinética se mantienen constantes. Y por ejemplo acá teníamos lo que yo le decía. Vamos a imaginarnos Z1 mayor que Z2. Esto podría ser una cañería que estamos en, por ejemplo, en una parte alta de un cerro que baja hacia un valle. Entonces esta diferencia de cotas nos va a dar energía cinética. A su vez vamos a tener energía de presión al inicio y cinética al inicio. Y esta diferencia, esta energía potencial, se va a transformar, puede transformarse en parte energía de presión y en energía cinética. Pero la carga total, la línea de carga hidrodinámica total se va a mantener constante. La altura piezométrica va a variar. O sea que es la aplicación del principio de conservación de la energía. Si yo tuviera pérdidas, esto no se va a verificar, sino que vamos a ver que esto se me cae y va a llegar un momento que esta diferencia va a ser debida a las pérdidas por viscosidad. Ahora vamos a analizar, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, profe. Se entendió, profe. Bueno, ahora vamos a analizar la ecuación de la energía. Fijémonos que para un flujo compresible, la ecuación de Bernoulli la podemos escribir de esta manera. Y en un incompresible, de esta otra forma. Ahora vemos que acá son todas energías. Energía cinética, energía de presión y energía potencial. ¿Y qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, una bomba que le está metiendo energía? Y por otro lado, si empezara a considerar las pérdidas. Y supongamos que tuviera otro tipo de energía, por ejemplo, entonces habría que ver si podemos ampliar la utilización de la ecuación de Bernoulli aplicándole más energía, porque sí, la ecuación de Bernoulli no es otra cosa que una ecuación donde tenemos energías. Y sería aplicando el principio de conservación de la energía, sería posible agregarle algunos otros términos. Y eso es lo que se llama ecuación de energía. Fíjense que hay autores que tienen distintas formas de hacer el tratamiento. Van a ver que Francini y Mateix tienen distintas cosas. Por ejemplo, lo primero que se nos ocurre en una cañería o en una línea de corriente es que tengamos un fluido real. El fluido real que implica que tengo viscosidad y la viscosidad me van a producir pérdidas. Es parte de la energía de presión o de la energía potencial, se va a utilizar en vencer las pérdidas que me genera la viscosidad. O sea, supongamos que no tenga nada en la cañería, que tengamos una cota Z horizontal, o sea, que sea una cañería horizontal. Yo tengo una presión alta a la entrada con una determinada velocidad y un fluido real a la salida, suponiendo que tengamos el mismo diámetro, tenemos la misma velocidad, porque el caudal no se va a modificar. Y lo que vamos a ver es que la presión es menor. Esa diferencia de energía de presión es la que se ha utilizado para vencer el efecto de la viscosidad. Y lo que se llama pérdidas. Entonces, eso es lo que intuitivamente podríamos pensar. Por otro lado, yo podría tener una bomba que está acelerando el fluido. Bueno, ya sea o que le da energía de presión o energía de cinética, perdón. Energía de presión o energía cinética. Energía de presión es lo que se llama bomba de desplazamiento positivo. Y energía cinética es una bomba centrífuga que acelera el fluido. Entonces, también lo podemos incluir, pero también podemos tener, aparte de las pérdidas, una energía o un trabajo que realice el sistema
sobre algún elemento resistente. Por ejemplo, que trabaje sobre una turbina, cediendo energía a esa turbina. Entonces, aplicando el concepto de termodinámica, tenemos que la ecuación de la energía podemos poner, según el autor Mattei, que considera solamente el trabajo mecánico y el trabajo mecánico, el efecto de las bombas y las pérdidas, de esta manera. O sea, energía de presión más energía potencial más energía cinética menos la energía de las pérdidas más el trabajo realizado por bombas menos el trabajo realizado por el trabajo cedido. Pero a su vez, puede que yo tenga otras condiciones más. Por ejemplo, que le esté agregando calor. Fíjense en un fluido que se está moviendo por una cañería que empieza a calentarse. ¿Qué le pasa a la densidad del fluido? Sí, el líquido disminuye. Disminuye, o sea que se expande. Entonces ahí tenemos un efecto del calor sobre esa energía. A su vez, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una reacción química? Vamos a liberar algún tipo de energía. Ya sea que se le entregue energía al sistema o que se saque energía al sistema. Y eso lo ponemos con la variación de las entalpías. Y acá, acuérdense, usamos como entalpía. Entonces acá tenemos, esto lo van a encontrar en Francini, explicado así, de esta forma: energía de presión más energía potencial más energía cinética. Más el problema de las pérdidas, más la energía, o menos acá sería, más la energía del trabajo recibido por el fluido, menos la energía del trabajo entregado por el fluido, más la entalpía recibida por el fluido, menos la entalpía entregada por el fluido, más el intercambio de calor. Y eso se mantiene constante. A esto le podemos agregar alguna otra generalización de energía. Por ejemplo, algún tipo de energía magnética que usemos, que tengamos un fluido conductor, supongamos sodio fundido, que es un fluido a 1000 y algo grados de temperatura, y con una bomba electromagnética, que en realidad genera un campo electromagnético, genera una fuerza que desplaza al sodio dentro de una cañería. Eso se usa en algunos tipos de reactores nucleares. Se lo menciono por si lo llegan a encontrar en la bibliografía para que no les asuste. Bueno, y esto sería la ecuación de la energía. Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué en la ecuación de Francini las pérdidas las suma, pero la de Mattei No, ha sido un las error de resta? tipeo. Ah, ¿me resta ahí también? Es negativa, disculpe ahí que Bien, me he bien. equivocado yo al escribirla. Bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, ahora lo que haríamos es ver dos ejercicios de práctica correspondientes a esta parte, y así ya Recording stopped. ustedes pueden empezar a hacer la práctica con el ingeniero Mauro Blanco. Y después que vean los ejercicios de práctica, tenemos unas preguntas a realizar, parte de un cuestionario para hoy día, basado en lo que hemos visto, y un par de ejercicios para lo que hemos visto. Bueno, Mauro, dejo de compartir, te paso la... Vale. Ok. Bien. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios en base a lo que les acaba de explicar José, ¿sí? Básicamente lo que vamos a usar hoy es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, que es la misma que usamos en física 1. Vamos a usar algo de la ecuación de la general de la hidrostática, y esta ahora no, ¿sí? La de cantidad de movimiento lo vamos a ver el lunes. La ecuación de Bernoulli es más o menos como vimos en física 1, que tenían que cumplir estas 4 condiciones para usar
esta ecuación. ¿Sí? ¿Y qué me decía la ecuación de Bernoulli? Que la energía se La mantiene energía era constante constante. ¿Ok? ¿Se mantiene constante a dónde? en distintos puntos del fluido. Bien, o en distintos puntos o en distintas secciones. Bien, ok. Para eso se tenía que cumplir que sea un flujo estacionario, incompresible, no rotatorio y sin viscosidad. ¿Sí? Hoy vamos a ver esta ecuación así como está. ¿Sí? Muy parecida a lo que vimos en física 1. Cuando veamos la unidad 6 y 9, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con la ecuación de Bernoulli, nada más que le vamos a meter, digamos, para fluidos con viscosidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos fluidos con viscosidad, a esta ecuación, digamos, a la llegada, le vamos a tener que agregar un término de pérdida de carga, ¿sí? Y a la entrada, o como punto 1, lo que le vamos a agregar es un término. ¿De qué sería ese término? A ver si puse La energía H. inicial que le da la bomba para que Es la fluya el energía, fluido. claro, es la energía que le tiene que dar la bomba, ¿sí? En el punto 1, yo agrego todas mis condiciones, más la energía que da la bomba, y en el punto 2 es lo que llega, ¿sí? Los términos de presión, altura y velocidad, más un término de pérdida de carga. Ya vamos a ver cómo se calcula. Ya en el tema 5 empezamos a trabajar un poco el tema de viscosidad, pero bueno, ahí lo tenemos. Después en el práctico 8, ¿sí? Vamos a trabajar con fluidos que no son estacionarios. ¿Y qué era estacionario? ¿Se acuerdan la definición? Que las propiedades no cambian en el tiempo. Las propiedades no cambian en el tiempo. Bien, si las propiedades cambian, por ejemplo, en un ejercicio que vamos a ver en particular, eh, tiene aceleración, ¿sí? Eh, Vieron que cuando yo abro la canilla, una manguera, digamos, abro la canilla, una manguera larga, al principio empieza a salir despacito hasta que toma régimen, ¿sí? Ese toma régimen, hay una aceleración del fluido. Bueno, seguimos usando la misma ecuación de Bernoulli y le agregamos un término de aceleración, ¿sí? O sea, fíjense que, digamos, la misma ecuación de Bernoulli que vimos en física 1, la seguimos viendo, simplemente lo que hacemos le agregamos algunos términos para poder utilizarla. La ecuación de continuidad, hidrostática, cantidad de movimiento, lo vemos la semana que viene. Problema número 1. No sé si tienen la guía, esto ya lo subí, el PDF, está subido en la página. Después le subo el rayado. Me pide determinar la velocidad en el punto 3 o digamos ahí en la salida, me dan estos datos, me piden determinar la velocidad en el punto 1, en el punto 2 y me dice que represente la línea, la altura total y la altura piezométrica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna dificultad para resolver este ejercicio? ¿Algún planteo que hay que hacer en particular? Hay que ir aplicando Bernoulli entre los distintos puntos. Bien. ¿Y por dónde arrancarías? Encontrando las presiones en A y en B. Bien, ok. ¿Y qué presión tiene en A? Sería la atmosférica La atmosférica. más Rho. Bien, sí, sí, sí. Pensé que no ¿Ok? engañaría. También. Bien, atmosférica. Bien. ¿Y entonces? Varía la energía potencial. Bien. Digamos, es solo la parte potencial. A ver,
para recordar, digamos, yo tengo esta ecuación de Bernoulli, ¿sí? Punto 1, punto 2. Tengo que saber presión 1, presión 2, Z1, Z2, B1 y B2, ¿sí? Son 6 incógnitas. De esas 6 incógnitas, en este punto, ¿qué conozco? La presión, La presión y la altura. Y que la velocidad es cero, o que es relativamente cero. Tomábamos que la velocidad era despreciable, ¿sí? Es lo mismo que física 1 esto, ¿sí? Bien. Y del otro lado, acá ¿qué tenemos? La presión atmosférica también. ¿Sí? La altura. Es cero. Y calculas la velocidad. Y calculo la velocidad. Bien, perfecto. O sea, a ver, si yo esto lo hubiera puesto al revés, que primero le pido calcular el punto 1 y el punto 2 de velocidad, ¿lo podía hacer? No, no tenemos ¿Cómo me ninguna perdí? velocidad. ¿Cómo? Tendríamos la altura solamente, tendríamos más incógnito. Exacto. Faltaría la tengo presión, dos- la velocidad. Exactamente. En el punto 1, digamos, si no sé la velocidad en 3, tengo dos incógnitas, ¿sí? La velocidad y la presión. Son dos incógnitas que no conozco. Bien. Entonces, acá lo que hice fue un resumen, ¿sí? Digo, bueno, en el punto, que ya me lo dijeron, en el punto A tengo la presión atmosférica, la velocidad en el punto A digo que es aproximadamente igual a 0, tomando en cuenta de que es un tanque muy grande, de que las cañerías no son tan grandes, ¿sí? O que este tanque está autoalimentado, que está a una determinada altura. En el punto 1 no sé ni la presión ni la velocidad y lo único que sé es el valor de Z. En el punto 2 no sé ni la presión, ni la velocidad, ni el valor de Z. Perdón, presión, velocidad, sí sé el valor de Z. Y en el punto 3, mi única incógnita es la velocidad. Entonces, lo primero que hago es aplicar Bernoulli, ¿sí? Entre el punto A y B. ¿Está? Y ahí despejo la velocidad. ¿Hace falta que lo haga? No, profe. No, profe. Ok. Tengo la velocidad en 3. ¿Sí? Es un número. ¿Cómo saco la velocidad en 1 y en 2? Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Perfecto. Bien. Entonces, la velocidad 1 por área 1 va a ser igual a la velocidad 3 por área 3. Despejo la velocidad 1. Con el mismo procedimiento, despejo la velocidad 2 y la calculo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y la presión 1, cómo la saco? un Bernoulli. No, Bernoulli entre A y 1. Bernoulli, entre A y 1 o entre 1 y B. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo hacer Bernoulli entre 1 y 2? Voy a tener dos incógnitas. Dos incógnitas. Tenemos la otra presión. Exacto, ¿sí? Entonces, la presión 1 lo hago entre A y 1 o entre 1 y B. ¿Sí? Y la presión 2 hago lo mismo. Ok. Esto que hablo de altura, ¿qué será la altura total? La La suma de energía todas las total. energías en un estado. Bien, ¿y cuál es la energía total? La suma de todas las energías en un punto. Debería dar constante para cualquier punto. Bien, y entonces es la energía de presión Más la potencial y la cinética. más la potencial más la cinética. Bien, y la piezométrica Es la de presión y la de cinética. presión y la de altura. es la de presión Ah, y la potencial. y la potencial. Profe,
¿Y por qué se la llama altura? Este término, ¿en qué unidad está? ¿Y en joules? ¿Así? ¿La presión en qué unidad está? Y quedó el metro, profe, ¿no? Pascal sobre Newton por metro cúbico. ¿Y esto qué es? Ah, nos termina Sobre quedando en metro metro. cuadrado te queda simplificar Newton. En metros, ¿sí? A ver, Entonces, ¿por qué hablamos de alturas? Vieron que yo a veces digo energía, altura, ¿por qué? Porque es lo mismo, digamos, ¿sí? La unidad de presión, cuando hablamos de presión barométrica, cuando hablamos de milímetros de columna de mercurio, estamos dando un número de altura y estamos hablando de presión, ¿sí? O metros de columna de agua. Y si yo hablo en metros de columna de agua, ¿de qué estoy hablando? de la presión también. De presión. De la presión, ¿sí? Entonces, digamos, acá en la jerga, digamos, estamos hablando de una altura pisométrica, en realidad es una presión, ¿sí? Si a esta ecuación la multiplico por el peso específico, todos los términos van a estar en medidas de presión. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, ¿no tiene los resultados? Mm, no, ¿alguien los hizo? ¿Alguien tiene los resultados? Y comparamos. Pongamos números, a ver si estamos haciendo bien las cosas. Ah, a todo esto. Primero que yo acá puse presión, una atmósfera, digamos, como diciendo, bueno, presión atmosférica. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué presión pongo? Manométrica. A ver, En manométrica. pascales. ¿Cómo? En pascales no hay que ponerlo. Primero hay que poner en Pascal, ¿sí? Eso de una. Y después, ¿qué presión pongo acá? ¿La La presión absoluta, atmosférica? porque ¿La la absoluta manométrica es cero. o la manométrica? Cero. ¿Pongo la absoluta o la manométrica? La absoluta, me parece. La manométrica para mí. Para mí la manométrica. Y entonces se anula el término, porque si está al aire, o sea, se anula cero. Por eso pensaba de. A ver, No es lo mismo, profe. O sea, si de un lado ponemos la manométrica, del otro lado también, y no al revés. exacto. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿sí? Da lo mismo. Pero ojo, si de un lado pongo manométrica, del otro lado tengo que poner manométrica. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Si pongo Sí, sí, absoluta, de profe. los dos lados pongo absoluta. ¿Sí? Ok. Profe, Pongamos perdón, un... ¿podría volver a decir por qué? Porque no escuché, se me trabó. Están dando muy mal internet esta semana. y, acá también, no te preocupes. Digamos, si yo de un lado pongo manométrica, del Ajá. otro lado pongo manométrica. Sí. ¿Sí? Si pones absoluta, del otro lado pones presión en términos de absoluto. Ok, ¿Sí? Funciona perfecto. igual la ecuación de Bernoulli. Y hay algo más. Bueno, ¿alguien sacó algún número acá para comparar? A mí la velocidad en B me quedó 9,9, pero Bueno, la ecuación de Bernoulli
esta que estoy acá en rojo, y si quieren le ponemos otro color. ¿Me dice para dónde va el fluido? La violeta. ¿Me dice para dónde va el fluido? No. Las velocidades están al cuadrado, puede ser que no. Y ahí hay algo más, ¿por qué no me dice para dónde va el fluido? ¿Qué pasa si tengo una igualdad de dos energías? Estoy en un equilibrio. Es como que estoy en un equilibrio, da lo mismo decir esto es 1 y esto es 2 o al revés. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, acá, ¿me da la dirección para dónde va el fluido? Sí, porque si no consideras las pérdidas, vas a tener un término que es menor. Y yo iría para ese lado. Bien, ¿sí? Acá sí va de 1 a 2. En esta ecuación, cuando no tengo pérdidas, da lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque aparte, digamos, de este lado es la energía que yo inyecto con una bomba para que llegue al otro lado, más las pérdidas que voy a tener. ¿Sí? Este H, ¿cómo lo saco? Esa diferencia de altura. Puede ser que P1 menos P2 sea igual a ρ por G por H. Y despejas. P1 menos P2 puede ser. En realidad, digamos, O sea, perdón, la presión sobre la columna, digamos. ok, la presión sobre esta columna, o sea, básicamente lo que tengo que hacer es, saqué presión 1 y saqué la presión 2 con la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Una vez que saco esas presiones, digo, bueno, ok, esa presión 2 va a ser igual la presión atmosférica más el ρ por G por H2. ¿Sí? Y digo que esto es H2. Y esta presión en 1 es la P1 igual a P0 más ρ por G por H1. Y esta sería el H1. La diferencia de esos H me da el H que me están pidiendo. A ver, pero esta ecuación no es la ecuación parte de la ecuación general de la hidrostática. Sí. Bueno, Sí. y el fluido no se está moviendo acá. Pero en la columna no. Esa. Bien. Digamos, se mueve por la cañería, ¿sí? Que fluye del tanque A al tanque B, pero en forma vertical, ahí no se me están moviendo. ¿Sí? Por eso uso las ecuaciones general de la hidrostática. Ya van a ver que esto, que lo charlamos hoy, lo vamos a ver el lunes cuando veamos Bernoulli. Perdón, cuando veamos Venturi. ¿Se acuerdan lo que era el Venturi? Sí, era el principio que por la velocidad generaba un centro de baja presión. Sí. ¿Y para qué servía eso, el Venturi? Por ejemplo, Para para saber que la los motores velocidad vuelan. de Para medir flujo. velocidades. Bien, pero más que velocidades, ¿qué me interesaba medir? Que sea velocidad por Y Presiones. caudal. Ujú. Perfecto. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe, se entendió. Perfecto. Vamos a este. Este está dentro de los opcionales, alternativos, extra, no me acuerdo qué nombre le puse.
es un problema que por lo general se suele tomar y me interesa ver una cosita acá. Lo primero que me pide es calcular la velocidad y el caudal de descarga, ¿sí? Me dan el H, el ZA, la presión barométrica y ¿qué más me dan? Ah, y el diámetro. ¿Por dónde arranco? Acá ya tenemos los resultados, así que ¿por dónde arranco? Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Para usar la ecuación de continuidad necesito por lo menos una velocidad. No tengo velocidad. Hay que arrancar con Bernoulli. Bien. ¿De dónde hasta dónde? Desde la entrada del cañito hasta la salida. ¿De acá? Sí, Acá, hasta ahí. Ajá. ¿no? Bien, perfecto. Entonces, a ese le pongo punto 1 y a este le pongo punto 2. Entonces, P1 más Z1 más B1 cuadrado sobre 2G igual P2 más Z2 más B2 cuadrado sobre 2G. Ok. ¿Qué puedo simplificar de acá? P1 y P2. Ok. P1 Y P2. bien. P1 y P2 simplifico. ¿Qué más? Z2 puedes considerarlo 0. Ujú. Bueno, vale. Y la velocidad 1. ¿Por qué la velocidad 1? ¿Se puede considerar que también es despreciable en este punto? Pero fíjate dónde la dibujé. Me Ok. dijeron, ahí, ¿es 0? Deberíamos considerarlo más abajo para que sea 0. Digamos, si yo pongo el punto acá, por acá hay fluido que circula. Entonces no es velocidad 0. Hay que ponerlo más arriba, el punto 1. Acá, Más arriba donde se dobla el caño. ok, acá. Ay, espérate que sí. Ahí, Profe, no hay que ponerlo Claro, más de ahí. costado. Igual las velocidades no son iguales. claro. Si yo lo meto adentro del caño, las dos velocidades son iguales y esto lo tacho, y tacho todo, no me queda nada. Hay algún error, ¿sí? Si yo pongo el punto 1 adentro del caño, ¿sí? Las velocidades se me cancelan. ¿Por qué? Y por la ecuación de continuidad. El B1 por A1 igual a B2 por A2. Si las áreas son iguales, las velocidades son iguales. ¿A dónde meto el punto 1? El tanque. Profe, lo Afuera puede del- poner más a la derecha de lo que está, ¿o no? Exacto, va acá afuera. Ahí va el punto 1. ¿Sí? Ok. Ese es mi punto 1. Y ahora sí, con el punto 1, sí te puedo decir que la velocidad 1 vale 0 porque baja muy despacito y puedo despejar la velocidad 2. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, ¿y las presiones las canceló porque eran las dos atmosféricas? Las cancelo porque son las dos atmosféricas. Esta está a la atmósfera y esta está a la salida de la cañería. Cuando está ahí a la salida pegada, la considero atmosférica. Ah, Se bien. cancela. Bueno, a ver,
¿Cuál es la motivación de este práctico? Es simplemente jugar a dónde pongo el punto 1 y el punto 2, nada más, ¿sí? Porque Bernoulli ya lo hemos usado, nada más que practicar un poquito dónde van los puntos. Ok, y acá, ¿qué despejo? Velocidad 2. Velocidad 2, ¿sí? La velocidad 2 me va a quedar a ese Z1 que yo escribí por 2G y la raíz cuadrada. Y este Z en realidad era mi H que salía como dato, ¿sí? Entonces esto es 3 metros por 2 por 9,8 la raíz cuadrada, ¿sí? Bien, el caudal, que es otro dato que me pide. Velocidad 2 por el área 2. Bien, es el área por la velocidad. Ok. El punto B me dice la presión absoluta y la presión relativa en el punto más alto. ¿Sí? Acá, ¿qué presión tengo? ¿O cómo la calculo? Con Bernoulli. Bueno, ¿En qué punto? Disculpe, profe. arriba de todo, porque te dice la presión absoluta y relativa en el punto más alto del sifón. Gracias. ¿Cómo saco eso? Corresponde a la altura del caño. Claro, Bueno, yo haría Bernoulli y sabiendo que la velocidad va a ser la misma que la que habíamos calculado antes y despejar. bien, ok. ¿Dónde tomo el punto 1 y el punto 2 entonces? El punto 1 lo tomaría ahí, o sea, ese de ahí arriba, ese que está dibujando ahora. Bien. Y el 2 podría ser o cualquiera de los otros dos, creo. No me estoy dando cuenta si hay alguna diferencia entre usar uno o el otro. No, Ah, no, en el de afuera. Porque se van a cancelar las No. velocidades, ¿no? acá, Claro, si lo ponemos en 2 se cancelan las velocidades. ok. Profe, ¿no queda el teorema de la hidrostática ahí? ¿Cómo? ¿No queda el teorema de la hidrostática y la presión en función de la altura y la densidad? Sí, pero no es hidrostática. Bueno, pero sabemos que se cancelan las velocidades y queda Ok. P de Z por ρ, bueno, por phi ahí. Bien, bien, digamos, pero no es hidrostática. Que la ecuación sea igual a la hidrostática es otro cantar, ¿sí? Profe, pero ahí no, la velocidad relativa no sería cero, ¿Sí? entonces no sería como que estuviese estático. Es como sí, pero no está estático. Bien, perfecto. A ver, digamos, si vos me escribís punto 1, punto 2, ¿sí? Y vos me decís P2 menos P1 igual a menos ρ por G por I1, perdón, I2 menos I1, ¿sí? Esto sale de la ecuación general de la hidrostática, ¿se acuerdan? Yo tenía esto e integraba entre dos puntos, llegaba a esta expresión, ¿sí? Si vos de acá llegás a esta ecuación y me sacás la presión en el punto 1, ¿sí? Despejada de esta, yo te pongo un 0 así grande. Claro, pero, o sea, si yo no hago el despeje de arriba y hago lo de recién, llego a la misma fórmula. Llegás a la misma fórmula. Sí, sí. Teóricamente está mal, perfecto, pero el resultado es el mismo. Genial. El resultado es el mismo. O sea, ¿qué es lo que está mal? Y usar la ecuación general de la hidrostática para calcular una presión en un fluido de movimiento. Perfecto, perfecto. ¿Te da el mismo Sí, se resultado? entiende. Sí, te da el Profe. mismo resultado. Sí. Entonces, si poníamos en el primer punto, si poníamos el punto 1 adentro del
tubito, podríamos haber tenido en cuenta esa diferencia de presión, digamos. Por ejemplo, el punto 1 que está en verde, yo lo pongo dentro del tubo y tengo arriba una columna de fluido. ¿Puedo considerar esa diferencia de presión y usar esos dos puntos? Lo que pasa es que en la primera parte, cuando metimos el verde acá, se me cancelaban las dos velocidades. O sea, las dos velocidades me quedaban iguales. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Claro, sería lo mismo, digamos. Podríamos haberlo resuelto igual. No, porque me estaban pidiendo velocidades. Ah, es verdad, claro, sí, está bien. ¿Sí? Fíjate Claro, que sí, es sí, sí. distinto. ¿Sí? En la primera me pedían velocidades y si yo metía los dos puntos adentro del caño, se me cancelaban las velocidades. Ahora quiero que se me cancelen las velocidades para poder calcular la presión. Claro, sí, sí, está bien. Viste que, digamos, fíjate que estamos hilando medio fino, pero a ver, si ustedes me calculan la presión absoluta a partir de la ecuación general de la hidrostática, es un cero. Bien, entonces borro todo esto. Esto vamos a borrarlo. Y vamos a plantear, como me dijeron, del punto 1 y el punto 2, así como está. Vamos a usar el rojo. Entonces, del punto 1, Z1, las velocidades de acá son iguales porque no hay, estoy adentro del caño. ¿Sí? Y de acá despejaba presión 1. Bien. Si me piden la absoluta, ¿cuánto vale P2? Una atmósfera. Una atmósfera. Si me piden la relativa, ¿cuánto vale P2? 0. Cero. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos al punto C, y es el más álgido. Supongamos que, digamos, lo que estaba circulando ahí era agua a 20 grados centígrados, y me dicen cuál es la máxima altura o el máximo valor que puede tomar H para que esto siga circulando. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Qué es lo que puede pasar? La presión puede ser muy alta, si la altura también es muy alta. Perdón. No, si la altura es muy alta, puedo no llegar a tener la suficiente presión como para que se mantenga el flujo. No. No sé cómo explicarlo técnicamente, pero es como cuando estás con la manguera y lo levantás muy alto y no deja de salir agua, porque no tiene la fuerza suficiente para llegar hasta arriba. Ok, bien. No tiene energía calcularía con energía cinética suficiente. No, pero es un poco a ver, lo que dijo el Maxi más o menos es eso. No tiene fuerza, dice. Pero hay algo más ahí metido. ¿No pasa que toda la energía se manda a energía potencial? Se queda sin energía cinética y sin nada que mueva el fluido. No, pero ojo que fíjate que yo no estoy, le estoy hablando del valor de H, ¿eh? ¿Sí? O sea, es como que esta manguera siga para abajo. De acá para arriba sigue a la misma altura. Ah, bien, bien. Pensé que subía la No, parte de arriba. Lo mismo. No, por eso, ojo, no estoy subiendo la manguera, la estoy bajando demasiado. Puede ser que la presión de vapor, que bueno, justamente es lo que señaló, haga que ahora se mezcle con un fluido que no es incompresible. No. No. Capilaridad, profe, o algún fenómeno que se retenga en la manguera.
No, a ver, ¿Diferencia de presión? ¿No hay suficiente presión, profe? ¿No hay suficiente presión, profe? a ver, analicemos, yo Profe, el una punto B no pregunta. lo cal- No va a superar ¿Es a la porque diferencia de presión. el término de Z sería lo que prevalece en la ecuación? no. A ver, analicemos el resultado del punto B, ¿sí? ¿Alguien lo sacó por esas casualidades? A estos Están números. ahí las respuestas, profe. Está en la respuesta, ¿sí? Entonces, digamos, uno le da 0,585 bar. Y la otra presión 1, esta es la absoluta, y la relativa da menos 0,4414. Bien, ¿qué me dice eso? Que está a menos una atmósfera. Tiene una presión en ese punto un poco más chica que una atmósfera. ¿Sí? Está haciendo como un efecto de vacío. Digamos, no llega al vacío absoluto, pero tengo una presión menor. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo una presión de un líquido baja mucho? ¿Qué se produce? Se evapora. Se evapora una parte. Se evapora. Bien, se forma, se va a formar una burbuja de vapor de agua. ¿Sí? Y si se forma una burbuja de vapor de agua, ¿qué pasa con la circulación del fluido en esa manguera? Se invierte con la densidad. Claro, si se evapora va a tender a subir de vuelta. Lo que pasa es que si se evapora, se forma una burbuja, se corta la circulación, porque la burbuja, ¿sí?, sirve de tapón. ¿Nunca han escuchado a los de obra sanitaria quejándose o diciendo, cuando se cortó el agua, hubo problema, dice, estamos purgando las cañerías para que puedan tener agua de nuevo? ¿Nunca lo escucharon eso? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Digamos, el aire le hace un tapón, ¿sí?, que es más difícil de mover que el agua. Bueno, acá lo que pasa es lo mismo, se forma como una especie de tapón, o se hace esa burbuja de aire, y corta la circulación del fluido. ¿Sí? ¿Está bien? Esa burbuja, profe, se formaría en la parte inferior de la manguera. No, en la parte superior. ¿A dónde se tendría que formar esa burbuja? Máxima H. Donde hay menos presión. A donde hay menos presión. ¿Sí? Claro. ¿Y a dónde va a haber menos presión acá? Y ahí en el codo, creo yo. En la parte más alta. ¿Sí? Claro, ¿Se acuerdan claro, en el codito. cuando vimos de vasocomunicantes o los tubos SNU, que yo le decía cuando bajaba sumaba y cuando subía restaba? ¿Se acuerdan eso? Sí, sí. Bueno, digamos, a ver, ¿qué presión tengo acá? Tanto. Si subo, resto. ¿Está? O sea, en el lugar más alto voy a tener menor presión. En el lugar más bajo tengo mayor presión. Pero ahí estábamos hablando de fluido quieto. Acá se me mueve el fluido. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cómo hago para el punto C? Vamos a cambiar de color. Vamos al verde, vamos al negro. ¿Sí? Vamos a hacer el negro con el punto C. ¿Cómo hago para calcular ese H? Uso la ecuación de Bernoulli con el punto más alto y el punto 2 y uso la presión en el punto más alto igual a la presión de vapor. Exactamente.
punto 1, punto 2, bien. Las velocidades que hago, Son las mismas. Son las mismas. Claro. esto era el, ¿cómo se llamaba? Esto era ZA, o sea, el punto 1 va a estar a una altura ZA, este está a una altura igual a 0, ¿cierto? La presión 2, ¿qué presión tiene? 0. 0. ¿Y la presión 1? La de vapor, ¿Y cuál uso? la de 20 grados Celsius. Bien. Sería ese 2,34 kilopascales, o sea, 2, la presión 1 es 2,34, 2300. Sí, Una pregunta, ¿esa tabla está con presiones manométricas o no totales? ahí va la pregunta. Y ahí quería llegar, y ahí me tienen que responder ustedes, que esto lo hablamos en la clase que vimos el tema 2. Sí, nos dijo que Profe, había no un libro son que tenía presiones presiones, absolutas. claro, y había otros que no. No sé qué libro lo sacó. Ok, a ver, esto, fíjense el número. ¿Qué número tiene? ¿Cómo es Es esa? positivo. ¿Cómo? Es positivo. Sí. Es positiva. ¿Y eso qué significa? Presión absoluta. Es presión absoluta. Fíjense que antes teníamos una presión negativa en relativa en ese mismo lugar. ¿Está bien? Las tablas trabajan con presiones absolutas. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde Bien. está el error acá? Entonces en P2 tiene que ser. P2 es 1. P2 hay que poner la atmosférica, ¿no, profe? Bien. 1100, no. ¿Cuánto es la presión en pascales? Me parece que esta. ¿Puede ser? O si Sí, no, sí, está bien. directamente. O pongo esta. 325, profe. Pongo esta y después la 320. pasamos. Profe, una pregunta, perdón que me perdí. ¿Por qué P2 es igual a la presión a una atmósfera? Si estando ahí abajo como que no lo entendí. Acá, Ajá. digamos, esa es la salida del caño. ¿Sí? Y a la salida del Ah, caño bien. está en contacto con la atmósfera. Listo. Bien, bien. Gracias. La gracia de esto es que hace un rato, ¿sí?, habíamos estado hablando de que la ecuación de Bernoulli podíamos usar de los dos lados presión absoluta o manométrica, como nosotros quisiéramos, ¿sí? Pero en este ejercicio, donde estamos sacando un dato del libro, ¿sí?, de que esto sí o sí es en absoluto, de este lado tengo que poner absoluto. ¿Está? ¿Alguna duda? Profe, y ahí cuando se forma la burbuja, el líquido que estaba entre el punto 1 y el punto 2 que hay, Sí. ¿Cómo? cuando se forma la burbuja, el líquido que estaba entre el punto 1 y el punto 2 que hay en el tubo. Ok. No, digamos, en realidad, digamos, lo que hace es un tapón y deja de circular fluido. ¿Sí?
Eso es lo que estaría pasando. De ahí viene la pregunta, digamos, de por qué a esa altura máxima sigue circulando el fluido. ¿Está bien? ¿Alguien sacó el número este? ¿Cuánto da H? En realidad acá, ojo que acá tenemos el ZA y después a ese ZA hay que restarle 1,5 para encontrar el valor de H. ¿Sí? Porque el ZA medía 4,5, el H medía 3, con lo cual en este pedacito hay 1,5 metros. ¿Sí? Entonces, a la ecuación que hicimos acá abajo, a ese valor de Z que despejamos de acá, hay que restarle 1,5 para encontrar H. ¿Alguien lo sacó ese valor? ¿Cuánto da? Profe, me quedó de 8,6 metros. Bueno. No sé si está bien, pero... Sí, era un número... ¿A alguno le dio algo parecido? Perdone, profe, ¿cuánto había tomado que había que restarle a ZA para obtener H? 1,5. Algunos me están preguntando por el tema este de los cuestionarios que algunos están entrando ahora por el tema de la resolución de que han levantado la restricción de las correlativas fuertes. Empiecen a trabajar de acá para adelante. ¿Sí? Esa es la respuesta. Después, si, no sé, quieren ver los ejercicios anteriores, los vuelvo a activar, digamos. ¿Sí? O que se los pasen los compañeros. Profe, no recuerdo cuánto le daba a Agustín, pero también me da 8,6 metros a mí. Sí, están en ese número. Algo así da. Lo agrego acá. Todo le está dando más o menos lo mismo. Bueno, a ver, para redondear y así se ponen con el cuestionario. ¿Qué encontramos hoy de la ecuación de Bernoulli nueva, digamos? Las unidades en que lo estamos calculando. Bueno. ¿Qué más?
¿Qué preguntó, profe? ¿Qué aprendimos hoy? Que se puede trabajar con cualquier tipo de presión. Pero que estar atento. ¿Siempre? Porque si estamos usando una tabla, ahí tenemos que usar la atmosférica. Le digo, la total. Bien. Que la ecuación de Bernoulli depende si estamos en un rozamiento, si es estacionario o no, o sea, puede cambiar, ¿no? Hay casos donde va a cambiar más adelante. Bueno, bien. ¿Algo más? Que es fundamental saber elegir los puntos donde vamos a utilizar la ecuación. Ahí está. Ese es clave, ¿sí? Esa es la clave del práctico de hoy, ¿sí? Hoy estamos ahí. Es dónde metemos los puntos, ¿sí? En este ejercicio estuvo lindo, digamos, la discusión que hubo, porque fíjense que era muy sencillo el ejercicio, pero a dónde metemos el punto y qué consideraciones hacemos depende de dónde esté el punto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. A laburar con el cuestionario. Profesor, esa tabla dijo entonces que eran presiones absolutas. Esa es la Son presión de presiones, vapor. sí, pero aparte, digamos, no lo dice en ningún lado, ¿sí? No lo dice Ajá, en ningún lado. Pero fíjate que los números de presión son positivos claro. y la presión de vapor es una presión menor a la presión atmosférica. Entonces tenés que estar, si yo te dibujo el dibujito este que hacía de presión cero, presión atmosférica y la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta puede estar por encima o por debajo, Sí, ¿sí? La diferencia entre estas dos, acá tengo relativa y acá tengo relativa. Fíjate que este número es una presión relativa, pero ¿qué es? Porque es una claro, la presión parte de abajo. Ajá, la atmosférica, ¿sí? sí. Entonces, como estos son positivos, voy de acá para arriba. Bien, perfecto. Bien, bien. Profe, ¿a qué se refiere con carga hidrodinámica en el cuestionario? Carga hidrodinámica. Sí, eso. No sé qué habrá puesto José. A ver. Algo habló de eso en el Power, Ya me creo. fijo, dame un segundo. Bueno, el lunes seguimos con esto, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas de aplicaciones de Bernoulli y vamos a trabajar con esto, con cantidad de movimiento. Hay unos problemas interesantes para trabajar. La carga hidrodinámica es la energía total. Ah, bien, profe, gracias.
Profe, perdón, no escuché. ¿A qué dijo que se refiere con carga hidrodinámica? A la energía total. Muchas gracias. José, Sí. ahí te estoy llamando por WhatsApp.